Cuando nosotros como docentes o DC llega un informe con una adaptación curricular, que el diagnóstico es de dislexia, recuerden que en los reglamentos tenemos por ley que la unidad educativa tiene solamente 30 días para hacer la adaptación curricular. No debemos pasarnos de esa fecha. Inclusive, si nosotros prolongamos mucho esta socialización a los docentes, ellos no hacen rápido la adaptación curricular y ha habido casos que a veces ven las dificultades que ha tenido durante todo el año lectivo y a finalizar un mes o 2 meses de clases le mandan la evaluación y llega con el diagnóstico y ha habido ocasiones que los docentes ya no quieren hacer adaptación curricular porque dicen que como que ponemos un diagnóstico que para salvarle el año y no es así. Por eso es importante la detección antes y si pueden socializarlo apenas llegue el informe, mucho mejor, especialmente si es a la primera semana, haciendo una carta de compromiso con los padres de familia también. Eso que no quería dejar pasar. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los tipos de errores en la lectoescritura. Por favor, quiero que, bueno, van a tener las presentaciones, así que no habría problema, pero sí hay términos que se asocian, así que luego vamos a hacer unos ejercicios para que ustedes me puedan decir qué tipo de error estamos encontrando. Como ven, uno de los errores es las inversiones. Es cuando existe un error, un orden incorrecto, ya sea en fonemas, en grafemas, en tanto en sílabas y en palabras, letras, ¿no? Por ejemplo, en vez de poner sábado, ponen sábado. O en vez de poner balsa, ponen balas. ¿Sí ven? Hacen una inversión de coger una letra y ponerla en otra posición. Simplificaciones es cuando reducen la palabra. A veces hay palabras muy grandes o de longitud larga y que hacen hacerla de una longitud corta. Entonces, si dice papera en vez de papelera o pinipe por príncipe, van simplificando, tal cual la palabra lo dice. Omisiones, cuando hay omisión de artículos, de conjunciones, de preposiciones, incluso a veces pueden haber omisiones de letras al final, se les dice, por ejemplo, bus y solo pone bu, ya es una omisión. Silabeo se da también en la lectura cuando tiende a ser también una lectura arrastrada, entonces va, semana, la casa, la casa. Hay algunos que regresan a leer la palabra completa y otros que lo van haciendo silábicamente. Cuando hay este tipo de silabeo, obviamente la lectura tiende a ser muy larga en tiempo, por lo tanto es una lectura que se demora demasiado, ¿no? Y adicciones, por ejemplo, semanta por semana, ponen otras palabras que no van dentro de esto. Las adicciones no son muy comunes, las que más comunes son las omisiones, las inversiones o traslaciones, que también así lo mencionamos dentro de la lectura. Otra es las repeticiones, una lectura con repeticiones de palabras, que es la semana, ya la leyeron correctamente, pero lo vuelven a repetir. Sustituciones, cuando sustituye un fonema, grafema, lexema, morfema, palabras por otros, ¿no? Entonces, bombero por bombero. Incluso aquí ustedes pueden ver que la sustitución de la P por la D, por la B, es una sustitución con una palabra de simetría, por simetría. Entonces, las sustituciones a veces se dan por palabras de sonidos semejantes o de formas semejantes, que normalmente entran la B, la D, la P por la Q, la F por la T, y de sonidos semejantes, que son la C, la S, la Z, la V, la B, la F a veces con la D por el sonido. Sustituciones léxicas son, en cambio, cuando dentro de una misma familia hay derivados. Por ejemplo, sabiduría por sabia, lavaremos por lavan, la sabiduría, la sabia es una cualidad de la vejez. Entonces, van sustituyendo, sin embargo, pertenece a la familia léxica. Dentro del mismo campo semántico, por ejemplo, y ahí sí es increíble, es algo un poco inusual, no es muy común. En vez de decirlo la lavadora, dicen nevera. Leen autobús, dicen coche. Avioneta, avión. Entonces va cambiando.
autobús por taxi y he llegado tarde porque he perdido el taxi en vez de poner autobús, ¿no? Aquí quiero que vean un ejemplo he tomado una foto de las evaluaciones que he realizado, como podrán ver, ¿no? La palabra dictada fue baño y tenemos baño. Sin embargo, hay una sustitución de V por B. Pato está bien. Sobre, como pueden ver, sobre dice sope, que aquí prácticamente tendríamos una omisión y una sustitución de letras. Noche, tenemos otra omisión porque no hay la O. Negro, tenemos igual otra sustitución por una letra que normalmente también se confunden por sonidos semejantes. Grupo igual, GJ. Tecla, omisión. Grifo, la confusión. Otra más que es cuello. Miren, aquí hay confusión bien grande. Entonces, se puede ver todo esto. Cuando nosotros vamos a evaluar la parte que es del dictado o escritura, hay una parte que siempre debemos dejarlo abierta, que es una hoja en blanco o un espacio en blanco. En el test, que este es el DCTJ, ya nos da un espacio en blanco para que escriba, porque ahí nosotros inclusive podemos ver cuál es la calidad, la forma que hace sin tener una línea. Incluso aquí se pueden identificar problemas a nivel de disgrafía, por eso es importante que lo hagamos como un dictado, incluso como una copia, y otra como una lectura inventiva, que ellos inventen, perdón, una escritura inventiva, que se inventen, puede ser un cuento, especialmente. Miren, ¿Lo inclusive, puedes repetir, por favor? ya, que cuando nosotros vamos a evaluar, hay que tener muy en claro que debemos evaluar tres aspectos, especialmente en la escritura. La escritura que es por dictado, la escritura que es por copia y la escritura que es por una invención o por una creatividad, que ellos la hagan espontánea. Se llama una escritura espontánea. Y ahí nosotros podemos ver también los errores. Porque si nosotros identificamos que en una copia está teniendo dificultades de traslación, ahí el proceso es más fuerte, porque uno puede esperar que tenga dificultades cuando estamos dictando, porque no sabe con qué letra va, que es muy común. Pero si ya en la copia está teniendo dificultades, pues ahí ya es cuando nosotros tenemos que poner más alerta y obviamente una característica más alta y más proveniente de alto riesgo, que es la dislexia. Este es una salida de una parte del informe del DCTJ. Como ustedes pueden ver, el test de DCTJ, que al final les indicaré cuál es, especialmente en foto, porque si pudiéramos y lo hiciéramos todo el taller de aplicación del DCTJ, les juro que se nos va todo el tiempo y hay varios tests que podemos basarnos para determinar. Pero uno que ha salido es de TEA Ediciones, que es el DCTJ. Como pueden ver, esta mide varias escalas para poder determinar qué riesgo tiene. Tenemos riesgo alto, moderado, leve, ausencia de riesgo y también me indica si existe un punto fuerte. En este caso hay un riesgo alto porque pueden ver que en las pruebas de nombres, de lectura, de rimas, de dictado, de dígitos, de lectura sin sentido, de fluidez semántica y bueno, y vocabulario sacaron puntuaciones bajas. Miren, aquí está otro ejemplo. Cuando una persona, o un niño, un estudiante está leyendo diferente, también es una alerta para nosotros, como les mencionaba. Podemos ver que cuando una persona tiene dislexia, no siempre se cumple en los dos ámbitos, en la lectura y en la escritura. Siempre uno está más afectado u otros que tienen los dos afectados. Por ejemplo, en mi caso, mi lectura no es con invenciones ni omisiones, pero mi escritura sí tiene uniones o malas separaciones. Entonces, podemos ir variando. No todos tienen lo mismo. Como les mencionaba, hay diferentes formas como la dislexia se va
manifestando, por lo tanto, no podemos decir, en la escritura, pero si él escribe súper bien, no es dislexia. Pero en la lectura sí hay dificultades, ¿ok? Entonces, miren, boda por doda, duda por Buda, daño por dano, barra por dara, pañal por panal, dor por bor, leña por lena, gorro por jorro, una uña por una, bola por dola y tallo por talo. En este pequeño ejemplo, ¿qué pudieron encontrar ustedes en este ejemplo? ¿Quién me puede mencionar qué tipo de errores encontrar? La P por la D, que ¿Ya? tienen el mismo sonido. ¿Ya? Y Tenemos, la cuestión de la Y, que obviamente no están acostumbrados de alguna manera. Doble R también. La Y, la Y, la Ñ, ñ, ajá. ajá, por N. Ajá, miren, podemos encontrar este tipo de dificultades. ¿Por qué las he sacado? Para nosotros determinar que una persona tiene dificultades de aprendizaje, cuando evaluamos, no podemos decir que por una que le hice, tiene siempre la confusión en esta, sino varias palabras que lleven lo mismo. Si ya veo que 2, 3, 4, que 3, de 3 en adelante especialmente, hay este tipo de confusión y es perseverante, o sea, se mantiene dentro de la evaluación, ya podemos determinar que es importante que cuando ustedes evalúen o reciban un informe, tenga especificado cuál es el tipo de dificultad específica, en qué error está cometiendo. Porque inclusive esto nos sirve bastante porque en el área de literatura, lengua y literatura, ¿qué hacen los docentes? Tienden a calificar en función de su ortografía o en cómo ellos escriben. Pero si un niño tiene dislexia, la penalización por una palabra mal escrita se indica que debe ser no un punto por cada palabra mal escrita, sino tal vez un punto menos por 3 palabras mal escritas. Inclusive cuando hay un diagnóstico de disortografía, ser un poco más flexibles ante la calificación que se dé. O sea que ahorita podemos hablar que está sustituyendo, ¿no? La P por la D. Ajá, son sustituciones de letras por sonidos semejantes y formas semejantes. Miren, acá hay otra evaluación de la lectura. Vivía por viva. Entonces, miren lo maravilloso es una evaluación de una niña de unos 8 años. Pero miren, en esto, cómo puede cambiar la comprensión lectora por una palabra mal leída. Porque si dice 4 personas vivían vivía en tal lugar, ella me menciona viva, humano por muado, incluso aquí hay omisión, ¿no? Se me fue, espérenme un momento, ya, era, y miren aquí, si ven esta traslación, aquí hay una traslación, aquí hay una omisión y una sustitución, ¿no? Imaginado, miren la traslación que hay y hay una omisión. En las palabras pueden haber varios errores. Emitía por mentira, esta ya es una parece que fuera una incluso invención, porque no tiene mucha similitud. Año por año, edad por edad, 6 por cesi, miren, una traslación que hace que cambie totalmente la comprensión. 4 por cuatro. Y ahora vamos a ver, miren, este en cambio es de un adolescente. Tenía, bueno, cuando le evalué tenía 13 años, ahorita me imagino que, bueno, a ver, hace 2 años tiene 15. Entonces, y fue una parte nada más de todo, porque tenía un montón de errores,
Y miren, o sea, terminando, y le leyó terminado. Podrían, podría. Recogían, rocologían. ¿Por qué? Aquí ya hay incluso omisiones de palabras, ya no solo letras. Puesto que, por los, unas invenciones de palabras y omisión. Estaba la y leyó él. Traslación, inversión, bueno, incluso es inversión y también, a ver, inversión, traslación. Para, a, de. Entonces, ya cuando vemos muchas palabras dentro de un texto, que este texto tenía más o menos, no sé si algún le conocen, es el texto de la prueba del PROLEX CR, en la parte que es de el Annapurna, la lectura del Annapurna, tenemos todo este tipo de dificultades solamente en esta lectura. Entonces, imagínense en todas las otras lecturas. Y ojo, aquí es importante, parte del test nos indica que nosotros evaluamos en la lectura, lectura pura, lectura silenciosa y lectura, la que yo le leo. Incluso ahí identifico cuál tipo de lectura es la que mejor comprensión va para ese estudiante. Porque un error que cometemos, que mal lo hacemos en casa y en escuela, en colegio, es que dicen, a ver, llegó la hora de la lectura, entonces saquen su libro y lean en voz alta, o vean en voz silenciosa, todos hagan silencio. No sabemos qué estudiante está aprovechando o reteniendo la información, porque hay estudiantes que no lo van a, por más que lo lean, lo griten en voz alta, no van a tener una buena comprensión, porque todo depende del tipo de lectura con el que se esté haciendo. Y este test del PROLEG, que es tanto se evalúa de niños de 6 años y el PROLEG, que es de adolescentes hasta los 18, nos puede ayudar a identificar, incluso para decirle en las recomendaciones cuál es el tipo de lectura que le va mejor, porque hay mejor comprensión. Miren en la escritura, esta escritura, zorro, kimono, guitarra, tubo, barco, bueno, aquí se ha autocorregido, pestaña, pestaña, uso, y eso es algo que nos pasa muy a común cuando hacemos el tipeo de las dificultades, nos autocorrigen el corrector ortográfico que tenemos en la computadora, así que a veces tenemos que dejarles que se vayan con el subrayado de rojo, ¿no? Aquí están. Esta, si bien es cierto, esta es una prueba, no sé si algunos lo conocen, del test de Cumanes. El test de Cumanes hay una parte que se evalúa frases dictadas y este dictado es incluso, se lo dice, te voy a leer en voz alta, clara y solamente te la puedo repetir una vez. Con mucha atención y trata de escribirla lo mejor que puedas. Y miren, por ejemplo, es la bicicleta vieja tiene una rueda pinchada y él pone la bicicleta solo tiene una rueda. A más de la información que me da de las dificultades, de estos errores, porque hay unas omisiones, también me indica cuál es el nivel de retención que tiene este estudiante en el momento que se hace este tipo de prueba. Porque obviamente hay niños que escriben palabra por palabra y que incluso le dicen a la profesora, está bien, le decimos el sol es el centro del sistema solar y ponen el, así señorita, sol, así está bien, y va. ¿Por qué? Porque también hay una necesidad de que estén ahí al lado y que decirle que todo está bien. Cuando hay este tipo de dificultades que es común en los niños, también nos está dando un signo de que, a ver, ¿cómo está su autoestima? Que necesita cada momento que tenga una aprobación y para continuar. No hay una independencia para hacer una actividad solo. Y ahí también nos indica la parte emocional, cómo ella se siente o cómo él se siente. A ver, me gustaría que todos podamos participar, que todos poderles decir qué es lo que encontramos, pero miren, por ejemplo, en la número 14
nosotros ya podemos ver una dificultad a nivel ortográfico, así mismo que la 12, que en la 10, que en la 6, que en la 8, ya son errores a nivel ortográfico. Bueno, si les pusiera todo lo que he encontrado. Miren, por ejemplo, una foto de algún estudiante que lo evaluamos. Entonces, la bicicleta vieja tiene una rueda pinchada. Miren cómo escribe, no usa mayúsculas al inicio, no pone puntos al final, que también esto se va evaluando en función del grado que se encuentre. Ya para cuarto de básica, ya debe estar totalmente afianzado lo que son reglas ortográficas básicas. La fábrica, miren cómo pone con V en vez de la B, fabrican dulce, golosinas, entonces vamos viendo dificultades. Miren acá, esta es una parte del test del PROEX que mide todos los procesos de escritores y podemos ver, miren, todas las dificultades que aquí ya están incluso corregidas, como debieron ser escritas, ¿no? Y hay una parte acá que es muy importante, que es la parte de las palabras, las pseudopalabras. Nosotros para poder, y como les mencionaba la clase o el taller anterior, nosotros cuando vamos a pasar el entendimiento, el afianzamiento de una palabra, deben también ser por palabras inventadas, pseudopalabras, porque ahí podemos determinar las reglas ortográficas, incluso como no hay no existen, es una escritura tan pura que podemos ir identificando si hay el reconocimiento de estos fonemas, que lo escriban correcto. Y acá se vuelve a trabajar la parte que es de retención de frases. Esta ya es más fuerte en retención de frases. Incluso hay esta, que es la número 2, la frase número 2, que dice, si aprobara todos los exámenes el miércoles, iría con su primo Antonio a Barcelona a ver un partido de fútbol entre España y Francia. Imagínense, ya me lo sé yo de memoria, pero para un estudiante que estamos hablando de quinto o sexto de básica, tiene dificultad. La ventaja es que todos los test se les da un puntaje en función de la edad que se encuentren y en el nivel que se encuentren académico. Eso es lo que les puedo decir. Incluso aquí se evalúa si hay utilización de signos ortográficos, pues porque se le dice, ¿no? Y se hace énfasis también. Yo hago énfasis a la utilización de signos ortográficos. Le preguntó, ¿sí? Dígame. José, el que dices de pseudopalabras, ¿ese cómo lo tienen que ellos que inventar? No, se les dicta. Se les dicta el test. Aquí está el test ya aplicado, pero aparte de eso, el test nos da el listado de palabras que van. Porque, por ejemplo, la primera es olcho, cirulo, urdol, ropledo, galco, crimal, herbol, bloma, grañol, drubar. Entonces, ya vienen las palabras tal cual como están. Incluso, al momento de corregir, vemos cuál es la confusión, si consonante, vocal, vocal, consonante, 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 vocal. Entonces, pero vamos. ahí no tiene ningún significado, o sea, la palabra como tal. No, no tiene ningún significado. Sino nada más ese es para tomar como referencias si el sonido o el fonema de esa sílaba. Así es. Por ejemplo, yo les digo bloma y aquí me pone, voy a poner más en, a ver, déjame borrar esto que acabo de rayar. Le digo bloma y escribe así, bloma. ¿Ya? Sin embargo, no existe, pero miren, tampoco existe que se escriba de esta manera, bloma. Ya estoy viendo esta confusión porque debería ir con la B y no con V. Por ejemplo, otra palabra, borro esta, es huefo. Huefo no existe, pero hay una regla ortográfica que nos dice que todas las palabras que empiecen por hue, y ya vamos a ver la otra, empiezan con H y a veces escriben así, hue, o a veces escriben con la doble B, hue. Entonces, estamos viendo reglas ortográficas, pese a que la palabra no exista. Incluso en la lectura hay palabras que no existen, y ahí se ve la lectura pura porque hay personas que le miran la palabra globalmente y en vez de decir que es una palabra que se la dice reloj, y ellos ya la cambian por reloj.
alegoría, entonces, y van cambiando las palabras por unas conocidas. Entonces, también, para mí, una gran parte de la evaluación nos proporciona lo que son las palabras inventadas, tanto en la lectura y en la escritura. Vamos a la siguiente. Miren, aquí dice los tres. Gracias, maestra. No hay problema. Aquí dice los tres chachitos. Miren, omisiones. Y a veces nos toca nosotros ser traductores. Todos, hermano, están en el bosque, después se encontraron a un lobo muy hambriento, sin H, y dice solamente hambriento. Los cerditos, miren que podemos ver que aquí habla de chanchitos, luego cerditos, y corriera hacia el bosque, tuvieron que hacerse en vez de adelantarse. O sea, tratamos incluso, esto es el cuento inventado. Dentro de el punto 5 del PROEX, tú puedes inventarte o escribir un cuento conocido. Normalmente los niños que tienen un rechazo a escribir tienden a escribir lo máximo estas 6 líneas. Y ha habido casos que solo escriben 2, si lo hay. Y ahí es una característica, recuerden que el disléxico no le gusta escribir, no le gusta leer. Cuando él dice, y todo esto tengo que escribir hasta el final, porque obviamente tiene como 20 líneas o más del test. Y le digo, no, o sea, lo que tú quieres, escribe hasta aquí o hasta la mitad, es lo que tú quieras. Los adolescentes, y ahí es una alerta, tienden a escribir toda la hoja, pero sus historias son maravillosas porque ellos se van identificando en sus cuentos con las cosas que les va pasando. Inclusive, pese que no tiene que nada que ver la parte psicopedagógica con la psicológica, aprovecho que mi esposo es psicoterapeuta y le digo, mira, lee lo que está ahí. Ha habido casos que detallan abusos sexuales, violencia intrafamiliar, acoso escolar dentro de sus historias. Así que no solamente es ver las dificultades en la parte escritora o ortográfica, ver más allá. Recuerden que nosotros como seres humanos tenemos la parte emocional en la que dependemos mucho de eso. Y alerta con aquellos cuentos que son increíbles al momento que se les leen, sueños, deseos, emociones que podemos ver aquí. ¿Alguna duda hasta aquí? Yo, maestra. Sí. Había hecho una pregunta en el chat sobre hasta qué edad se considera normal el silabeo o las repeticiones, porque vemos niños que están en el proceso de adquisición del lenguaje, que es muy común que digan semana, y lo repitan, pero hasta qué edad se puede considerar normal. Sí, recordemos que, bueno, sé que estamos muchos colegas que también son de otros países, pero lo que es mi realidad acá en Ecuador, se supone que hasta tercero de básica podemos admitir este tipo de errores, pero ya para cuarto ya no, estamos hablando prácticamente entre 7, 8 años, indicando que puede ser un proceso tardío, ¿no? Pero de ahí, incluso a mí me encantaría que ya de 8 años esté todo instaurado el proceso lectoescritor, pero a veces se demora, pero ya para cuarto no puede llegar con tantos errores y tantas dificultades a nivel lectora. Ya es una alerta. Por eso recuerden y recalco que la intervención, mientras es más temprana, es mucho mejor para nosotros. Por eso, identifiquemos a tiempo todas estas dificultades. Gracias. Ya, aquí les voy, ¿sí? Profe, una pregunta. Disculpe, lo que pasa es que no me quedó muy claro lo de pseudopalabras, ¿sí? Ya. ¿Se utiliza ¿sí? para que el niño pueda corregir lo que escribe o para evaluar? Entendí. Sí, las pseudopalabras nos sirve para evaluar evaluar su pronunciación en el caso de la lectura. Una lectura pura, por ejemplo, es la conversión del grafema en fonema. Por más inventada que sea una palabra, yo ahí estoy evaluando
si la lee correctamente, si esta transformación la está haciendo adecuada. Y de la misma manera en la parte de escritura. Esa es una, poder ver esta transformación. La otra es poder identificar problemas a nivel, si son de invenciones, omisiones, si hay confusiones de letras, o sea, lo mismo que puede darme una palabra conocida, debe replicarse en las palabras, en las pseudopalabras. Perdón, ¿es identificar problemas de letras o sonidos? Letras y sonidos, porque al momento que lee puede ser el sonido que no le está pronunciando correctamente, pero al momento que escribe, él no está, el grafema no lo está haciendo bien. Entonces hay, déjenme, hay bastantes listas y no necesariamente a veces tienen que estar dentro de un test, pueden buscar pseudo palabras, inclusive hay una aplicación, ya las voy a, no me acuerdo, que yo la tengo instalada en mi computador y yo puedo ahí elegir qué tamaño de letra en cuestión de visual, pero también si es larga o corta, qué tipo de letra puedo aplicarla. Ya al final me hacen acuerdo, por favor, para entrar a mi computadora y buscar este programa, porque ahí yo pido pseudo palabras para yo identificar y pasar una palabra a otra letra, por ejemplo, cuando estamos en el proceso lectoescritor, hago esta lectura y escritura de pseudopalabras, porque eso me está garantizando a mí que aprendió correctamente. Disculpe, sí. Disculpe una consulta. Si no se pudo detectar a tiempo y no se hizo nada en la niñez cuando se debió haber hecho, y esto se detecta ya en la juventud, ¿existen mecanismos de poder mejorar el tema de lectura, de escritura? Sí, o sea, nunca es tarde para iniciar un proceso terapéutico. Hasta las personas adultas con dislexia hacemos ejercicios o buscan, no es muy común, porque lastimosamente el padre busca o el docente se da cuenta cuando está teniendo esta dificultad, pero no quiere decir que si lo detectamos en la adolescencia no podamos hacer nada. Los ejercicios tienen que ser más adecuados para la edad y el nivel. Por ejemplo, en la lámina que tenemos aquí, normalmente puedo hacerlo un niño desde los 5 años hasta los 8, 9 años. Pero si ya va a 10 años, yo tengo que buscar un tipo de ejercicio con una complejidad más alta, ¿no? Pero no quiere decir que no se pueda, sí se puede. Incluso ahí ya, como les mencionaba el día anterior, ellos saben cuáles son sus dificultades y se va trabajando con una motivación para que ellos quieran cambiar su panorama, porque hay momentos que ni adolescentes no quieren. Cuando no quieren, cuando entran en un problema a nivel conductual, de negativismo desafiante, o hay depresión, o hay ansiedad, recuerden que como psicopedagogas no siempre podemos abarcar todo. Yo he visto y lastimosamente, y eso es una alerta que doy, hay mucha gente que estudia una cosa y da otra cosa en terapia. Entonces, también veamos la línea y hay que ser lo suficientemente profesionales y éticos para decir, bueno, yo estoy trabajando esta área y a veces necesitamos trabajar en un equipo multidisciplinario. Yo sería atentar ante mis pacientes si me pongo a trabajar con un estudiante que tiene un un estudiante que tiene un trastorno de personalidad o un obsesivo compulsivo, o si estoy trabajando duelo, perdido algún pariente o alguna persona cercana, entonces sería irresponsable de mi parte. Por eso es importante de que en el momento que encontremos saber también hasta dónde están mis fortalezas y mis limitaciones y que si tengo que trabajarlo en conjunto, que normalmente es común en los adolescentes, más que en los niños de educación básica, en los adolescentes es más común que se trabaje también la parte psicológica por este tipo mismo de dificultades
por querer mejorar, por tener una motivación, todo esto. Incluso no se sabe qué más esté pasando dentro de una dificultad de aprendizaje. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias. O por ejemplo, cuando los niños tienden a hacer malas uniones, malas separaciones entre las palabras, también es un tipo de ejercicio muy adecuado para él. Inclusive, podemos recortar las palabras y para que el niño vaya acomodándolas de la forma que suene mejor, tenga un mejor significado, y de ahí las puede ir transcribiendo. Me dirán, María José, tú hablaste de la letra imprenta y aquí veo con mano cursiva. Sí, hay niños que lastimosamente ya tienen instaurado y tienen una letra cursiva muy bonita. Cuando no hay problemas a nivel de disgrafía, podemos mantener la letra cursiva. Sin embargo, vuelvo y repito, para mí siempre será mejor la letra imprenta. Miren, en niños tan pequeños ya podemos ir trabajando la parte que es de comprensión. Dice, Pepa tiene el pelo liso. ¿Quién? Pepa. ¿Qué tiene? El pelo liso. ¿Cómo es? ¿O qué tiene? Pelo. ¿Cómo es? Liso. Esta tarde vamos al cine. ¿Cuándo? Esta tarde. ¿Qué? Vamos. ¿A dónde? Al cine. Miren, es algo que lastimosamente no se trabaja dentro de la parte, dentro de los primeros años escolares. Vamos como que muy apresurados. La malla curricular y lo que oferta cada unidad educativa hace que el docente trabaje a 1000 por hora. Sin embargo, vamos dejando atrás procesos que son importantes, que es el razonamiento, la comprensión. Otro tipo de los ejercicios que yo hago, y anotes en el programa que se llama APDI, APDI, es muy bueno para trabajar funciones cognitivas. Les recuerdo que les había mencionado que a veces no necesariamente tenemos que trabajar, que ya hablaré en la disortografía, tiene este error y trabajo en ese error y trabajo en ese error y no. También tengo que fortalecer otras áreas como el razonamiento, la atención, la memoria, identificación, rastreo, que van de la mano del proceso que estamos interviniendo. Aquí tenemos que ver si esta pelotita, la naranja, está libre o prisionera, y vamos enseñando. Para los más pequeñitos, el gráfico es más grande, más comprensible, ¿no? Estamos hablando de este gráfico más o menos para niños de segundo, tercero de base. ¿Es ABDI? ABDI, ajá, ABDI. Es una colección. ¿VDI? ADPI. Ah, ok. ABDI. Okay. Gracias. Ajá, bueno, yo lo traje de España, pero es maravilloso ese programa. Miren, parte también ya cuando vamos haciendo una intervención en la dislexia y ya vamos mejorando, empiezan estos procesos de identificar lo que dice, pese que no tiene. Entonces estamos haciendo un cierre, son ejercicios Gestalt de la escuela de Gestalt para poder identificar qué es lo que me está diciendo. Entonces dice, continúa esa serie con 2 números más, hasta 2, 4, 6, sería 8 y 10. Rodea con un círculo las palabras que tengan 4 letras. Entonces va identificando. Cuando ya adquieren este proceso, yo estoy muy encantada porque ya empiezan a hacer estos cierres a nivel visual y entender y comprender lo que se le está diciendo. Miren, por ejemplo, aquí completa la frase que mejor la palabra, completa la frase, las frases siguientes con las palabras de color naranja que hay debajo. Entonces, ¿qué hace aquí el niño? Al menos ahora que estamos en la parte virtual y como ustedes vieron, estoy tratando de simular cómo serían las clases a nivel o la intervención a nivel virtual. Entonces dice, debemos mejorar la ecología. Significa que debemos cuidar que será cuidar el preguntar, cuidar el vuelva, cuidar el ambiente, cuidar el medio deteriorar, cuidar el medio contribuimos. Entonces, no, profe, es el medio ambiente. Entonces pone aquí ambiente. Para no, y tacho, una de las técnicas es enseñarles a trabajar por autoinstrucciones. Entonces, pruebo con cada una, veo la que mejor queda y la que ya voy poniendo o voy escribiéndola, la voy tachando. Para no
Esto nos ayuda incluso a mejorar su atención, para no, ¿qué será? No preguntar, no vuelva la tierra, no deteriorar la tierra, no deteriorar. Entonces pongo en texto y pongo deteriorar. ¿Listo? Y así voy trabajando. Si quiero la tacho, si no las voy subrayando. Siguiente. Miren, esto también es para trabajar la atención y lo que son la asociación de sus formas con los números. También es muy bueno. Vamos al desarrollo de la fluidez lectora. No me voy a quedar mucho aquí porque hay muchas cosas por qué hablar. Encontré 2 láminas que me parecen increíbles, son de estrategias. Para nosotros mejorar la comprensión lectora es importante crear un rincón de lectura en casa o en escuela, acorde a su interés. Recuerden, los temas siempre deben ser en función del interés que tengan. No le vamos a obligar a leer un texto o un tema que no quiera. El uso de diferentes tipos de texto, pueden ser cuentos, revistas, periódicos, folletos, porque a veces un niño nunca ha visto un cómic y luego va el interés por el cómic y luego puede ir el interés por escribir un cómic. El expresar el significado del texto respetando y escuchando la opinión que se construye en el niño. Entonces, mira, mami, no me gustó que Pinocho mintiera y se le va creciendo la nariz. Eso no pasa en verdad en la vida, en nuestra vida. O imagínate, mami, si a mí se me creciera la nariz, ¿cómo sería? Entonces vamos haciendo ese tipo de análisis y criticidad dentro de lo que ellos van leyendo. Vincular actividades de lectura y lenguaje con experiencias previas, como acabé de mencionarlo. Realizar predicciones a partir de títulos o imágenes. Estoy viendo la imagen, ya voy relacionando con lo que puede estar sucediendo, lo que va a suceder. Promover la discusión sobre puntos medulares de la lectura, elaborar conclusiones sobre aspectos relevantes o cualquier cosa que lo considere, ¿no? Realizar dibujos, carteles, obras, relatos de lo que les ha leído. Y en cambio, para la fluidez lectora, debemos leer en voz alta, todos los integrantes de la familia, por turnos. Yo generalmente les mando que, si les mando un cuento pequeño en función de la edad, a ver, esta lectura la lee mamá, esta papá, esta mamá, esta papá, esta yo, mamá, papá, yo. Que todos se integren. Ahora me dirán, María José, es que ahora no vive el papá conmigo. Ya, entonces entre los dos, o con los ñaños, involucrarlos dentro de la edad que se vaya a ir fomentando esto y que sepan, ¿no? Si mi papá ya leyó y era su responsabilidad este día, ahora yo tengo que cumplir con mi responsabilidad, que es la lectura de este día. Modela la inflexión, el club de hacer tal vez club de lectura. El otro día un niño me decía que me pareció increíble que la primita está leyendo el mismo libro. Entonces decía, perfecto, vamos creando metas. Entonces, mire, entre los dos se generan vamos a empezar el libro y ¿qué te parece que si hasta el viernes nos leemos hasta la página 10 y luego comentamos de lo que hemos leído? Y ahora que, bueno, lo podemos hacer desde la parte virtual, ¿no? Por una videollamada, cualquier medio que hay, se lo puede hacer. Dramatizar diálogos también es bueno. Algo que me acuerdo aquí es que yo tiendo a, encuentro la palabra, como que un poco a ponerme ansiosa cuando tengo una exposición frente al público. Ustedes no sé si se han fijado, yo muevo mucho mis manos, muevo mucho mi cuerpo, soy kinestésica. Y una de las formas que a mí me ayudaba cuando preparaba una exposición era modelar frente a un espejo. Y las técnicas que aprendí, ¿no? Nunca mires al rostro de las personas, siempre miran las cabezas, trata de que sea un rastreo en todo el aula, no te fijes solamente en tu primer compañero, a veces uno puede hacer una mala cara, entonces trata de mantener un contacto visual, de hacer preguntas, entonces vamos incluyendo, cuando me mencionaban cómo yo he afrontado estas dificultades, pues por estas técnicas que las he ido instaurando dentro de mi experiencia para mejorar en este caso, mis presentaciones. Eso, y también hacía lo que mis apuntes para saber qué es lo que tenía que decir, porque a veces ocurría que me aprendía textualmente y que si una frase se me olvidó, no podía continuar, entonces necesitaba este apoyo o recoger y ver, bueno, aquí ya, entonces leía y podía explicar tal vez puntos claves para que yo luego pueda desarrollarlos.
y resaltar el ritmo, tono, volumen, necesidades del relato. Eso en lo que es la comprensión. Algo que me gustó, que hoy estaba buscando estrategias para poderlas decir a ustedes, me encantó. Miren, sería excelente que ustedes como docentes o como puedan instaurar este tipo de estrategia, que le vamos viendo al estudiante su desarrollo. Lastimosamente, ¿qué hacemos? Y es lo que me ha ocurrido cuando yo le pregunto a los docentes del año anterior, ¿y por qué no lo remitieron con tiempo? Y dicen, es que yo pensé que el siguiente año ya iba a madurar, que ya iba a mejorar, que, o sea, siempre como que tiramos la pelotita al otro docente, el que viene o al que pasó, en decir, me lavo las manos y yo pienso que en este año él va a dar todo, el docente le va a apoyar, el docente va a estar pendiente, el docente le va a dar atención individualizada. No, eso es nuestro trabajo, eso es lo que nosotros debemos hacer. Yo creo que la rama de la docencia es una rama tan bonita que se la debe llevar en la sangre, porque aquel docente que estudió, se graduó porque ya no le tocó de otra y no ama su profesión, es un docente que no va a luchar por aquellos que tienen dificultades, por aquellos que se van quedando. Ese es el rol del docente, porque a la final el que ya sabe, lo sabe y va a aprender y no tiene ninguna dificultad. Y lo hacen mal los docentes que dicen, este alumno que es la estrella, que es la luz, que es el que brilla, él es el que va a salir adelante. Entonces a él le tengo que estimular, a él le tengo que enseñar más, para que él vaya avanzando. ¿Y qué pasó con los de acá? Entonces, no hacemos. Eso no es inclusión. Entonces, miren, aquí podemos nosotros decir en qué nivel de velocidad se encuentra, en qué incluso como semáforo, es una técnica del semáforo, se encuentra en fluidez, en qué nivel se encuentra en comprensión lectora.